Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el lugar donde desentrañamos los misterios del corazón y las historias que nos hacen vibrar. Hoy tenemos un tema que les prometo, les dejará con la boca abierta. Prepárense porque vamos a hablar de Kerem y Hande y de si su antiguo amor podría resurgir de las cenizas. Si han leído bien y la respuesta podría sorprenderles a todos. Antes de sumergirnos en este fascinante drama romántico, quiero recordarles algo importante. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es totalmente gratuito y así no se perderán ninguna de nuestras exclusivas, análisis y las historias que más les interesan. Activen también esa campanita para que les llegue la notificación al instante. No se queden fuera de la conversación. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí, Kerem y Hande. Dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento, dos estrellas que compartieron no solo la pantalla, sino también, según los rumores y las miradas, un amor que parecía eterno. Pero como en toda gran historia, hubo un punto de inflexión, un desenlace que nos dejó a todos preguntándonos ¿qué pasó realmente? ¿Fue un final definitivo, o solo una pausa en un capítulo aún por escribir? En los últimos tiempos hemos visto un aumento en los avistamientos, en los comentarios sutiles en redes sociales, en esas miradas cómplices que no pasan desapercibidas. Los fanáticos más acérrimos, los detectives de corazón que somos aquí, hemos estado observando cada detalle, cada indicio, y la verdad es que las señales apuntan en una dirección muy interesante. ¿Será que el tiempo, ese gran sanador y a veces revitalizador de pasiones, ha hecho su magia? Pensemos en su historia. Cuando Kerem y Hande estuvieron juntos, hubo una química innegable. No era solo la que veíamos en las producciones en las que actuaban juntos, sino algo más palpable, algo que se sentía en cada entrevista, en cada evento público al que asistían. Sus sonrisas parecían más genuinas, sus gestos más íntimos. Había una conexión profunda que cautivó a miles, y por qué negarlo, a nosotros también. Vimos en ellos el tipo de amor que inspira, que te hace creer en las almas gemelas. Pero como decíamos, las cosas cambiaron. Las presiones de la fama, las agendas apretadas, quizás diferencias irreconciliables en ese momento, las razones exactas nunca se revelaron por completo, y en la vida de las celebridades, a menudo, lo que se dice públicamente es solo una fracción de la verdad. Lo cierto es que anunciaron su separación, y el mundo del espectáculo sintió un pequeño vacío. Se acabó una pareja icónica, o al menos, eso creímos. Durante un tiempo cada uno siguió su camino. Tuvieron sus romances, sus proyectos personales, y nosotros, como espectadores, respetamos su espacio, aunque una pequeña parte de nuestro corazón siempre guardó la esperanza de un reencuentro. Y ahora, esa esperanza para muchos se está reavivando. ¿Qué ha cambiado? Primero, veamos las apariciones públicas. Hemos notado que Kerem y Hande han coincidido en varios eventos últimamente. Al principio eran encuentros casuales, saludos corteses. Pero si han estado prestando atención, como nosotros, habrán notado que la dinámica ha evolucionado. Las miradas ya no son solo de cortesía, hay una calidez renovada, una familiaridad que va más allá de una antigua amistad. Han sido vistos conversando animadamente, riendo, e incluso, en algunas ocasiones, saliendo de los mismos lugares. Y luego están las redes sociales. Las redes sociales, ese campo de juego donde los secretos se insinúan y los sentimientos se gritan en silencio. Hemos visto a Kerem dando me gusta a publicaciones de Hande que antes pasaba por alto. Hemos notado comentarios de él que son más personales, más juguetones. Y del lado de Hande hemos observado respuestas sutiles, emojis que antes no usaba con él, y la forma en que enmarca algunas de sus fotos, dando la impresión de estar reflexionando sobre el pasado. Pero la evidencia más contundente, y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, proviene de fuentes cercanas a ambos. Sin revelar nombres porque el respeto por la privacidad es fundamental, puedo decirles que personas que trabajan con ellos, amigos en común, han dejado caer pistas. Comentarios como se nota que han vuelto a conectar, o hay una chispa que no se había visto en años. Estas no son meras especulaciones de fans, son observaciones de personas que los ven en su día a día. Ahora, ¿qué significa todo esto? ¿Estamos ante un posible regreso de Kerem y Hande? La respuesta, y aquí viene lo que les dije que podría sorprenderlos, es que la posibilidad es muy, muy alta. No estamos hablando de un rumor ligero, de una fantasía de fans.
Estamos hablando de una tendencia clara, de un patrón de comportamiento que sugiere una reconexión significativa. Piensen en ello. El tiempo cura muchas heridas, pero también da perspectiva. Cuando uno es joven, la presión de la fama puede ser abrumadora. Y las relaciones pueden sufrir. Con la madurez, las personas aprenden de sus experiencias, entienden mejor sus propias necesidades y las de los demás. Es posible que Kerem y Ande, después de haber vivido sus vidas por separado, se hayan dado cuenta de lo especial que era lo que tenían. Imaginen un escenario, se cruzan en una alfombra roja, años después de su separación. Una conversación casual, un café para ponerse al día. Y de repente se dan cuenta de que la conexión sigue ahí, intacta, tal vez incluso más fuerte por la experiencia vivida. Quizás se dan cuenta de que los motivos de su ruptura ya no son un obstáculo. Quizás se dan cuenta de que el amor que sentían era, en realidad, el amor verdadero. Además, en el mundo del espectáculo, las segundas oportunidades son comunes, especialmente cuando la química inicial fue tan explosiva. Los fanáticos a menudo anhelan ver a sus parejas favoritas reunirse, y las productoras, siempre atentas a lo que el público desea, podrían incluso ver una oportunidad de oro en un posible regreso. Pero seamos realistas. Aún no hay un anuncio oficial. No hemos visto una foto de ellos juntos confirmando su relación. Sin embargo, la ausencia de negación también dice mucho. Si se tratara de simples rumores sin fundamento, probablemente ya habría habido algún comunicado, alguna desmentida para acallar las aguas. El silencio en este caso parece ser un consentimiento tácito, una invitación a especular, a esperar. Entonces, ¿qué consejo les daríamos a Kerem y Ande si nos escucharan? Les diríamos que valoren lo que tienen. Si esa llama antigua se está reavivando, que la aviven con cuidado, con honestidad y con la sabiduría que la experiencia les ha dado. Que recuerden por qué se enamoraron, que aprendan de los errores del pasado y que construyan un futuro sólido, basado en la comprensión mutua y el respeto. Y a ustedes, nuestros queridos detectives del amor, les decimos, sigan observando. El drama aún se está desarrollando y nosotros estaremos aquí para traerles cada detalle, cada nuevo giro en esta fascinante historia. La posibilidad de que Kerem y Ande reaviven su antiguo amor no es solo una fantasía, hay bases sólidas para creerlo, y la expectación está más alta que nunca. La respuesta, queridos amigos, podría ser, efectivamente, sorprendente. Y la estamos viviendo en tiempo real. En resumen, hemos explorado el intrigante título sobre Kerem y Ande y la posibilidad de que reaviven su antiguo amor. Hemos analizado las señales sutiles pero reveladoras en sus interacciones públicas y en redes sociales, y hemos escuchado los indicios provenientes de su círculo cercano. La evidencia sugiere fuertemente que una reconexión significativa está ocurriendo, y la posibilidad de un regreso es muy alta, sorprendiéndonos a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Ha sido un placer desentrañar esta historia con ustedes. Ahora, queremos saber su opinión. ¿Creen que Kerem y Ande deberían darse otra oportunidad? ¿Qué les parece esta posible reconciliación? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y debatir juntos. Su perspectiva es muy importante para nosotros. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos para que nadie se pierda esta intrigante historia, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para más contenido fascinante. Gracias de nuevo por su compañía y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.